Allinchamusus kachungupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walechu manachu no walejlla kasani. Kankuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutinmay. Kunan aparimusaykichis kay grupo Alcohólica La Cristo nisqata imarayku paykuna wicharichimunku mosoq video canal ninkuma. Chayraykus qhawarinanchis tiyan yanapanapaq tukuy artistasta imaynatachus yanapasanchis kikin yanapananchis tiyan paykunatapis. Chanta ñawiripusaykichis imachus nisqa kay Wikipediapi qillqasqa karisan kay Alcohólica La Cristopa chayta ñawiripusaykichis chanta. Kunan parlarisaq castellano qallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo otra vez Alcohólica La Cristo, porque ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. El motivo es de seguir viendo los vídeos de todos los artistas que van subiendo a sus canales, de los que yo estoy suscrita. Cada vez me voy suscribiendo a más artistas porque voy conociendo más artistas y de ese modo se trabaja en este canal. También ustedes pueden pedir de los grupos que estamos viendo algunas otras canciones que quizás no lo hemos visto. Así también seguiremos poniendo activo otras canciones que están congeladas en YouTube y así para que se escuchen en otras partes. No importa que sea de otro país, de Sudamérica, lo importante es compartir e ir conociéndonos mediante la música, así también como de otros países. Ahora les voy a leer un poquito su biografía de Alcohólica, un resumen. Ya anteriormente hemos leído biografía un poco más larga, pero un poco es importante leer para acordarnos quiénes son y así estar siempre presente en refrescar la memoria un poquito. Dice, biografía, Alcohólica La Cristo, banda oriunda de La Paz, Bolivia, fue fundada por Vico Paredes a comienzos de los años 90. Al regresar Vico a Bolivia, graba el álbum titulado La Cristo, lanza el año 97. El sonido y concepto del disco llegan a ser mucho más agresivos y audaces que el primer álbum. Ya saben, origen La Paz, géneros gothic, metal, industrial metal, folk rock, periodos 90 hasta el presente, siguen activos. La música de ellos pueden encontrar en YouTube, Spotify, YouTube Music, Deezer. Ahí tienen todo lo que es sus álbumes que han sacado para que ustedes puedan disfrutar. Ahora vamos a ir al vídeo. Dice, Alcohólica La Cristo en Potosí, Facebook 2021. Este es un concierto. Vamos a ir viendo dos músicas, o sea, dos canciones así hasta terminar. Nos falta por terminar la de proyección. Como hay nuevos videos, voy subiendo. Si no hay nuevos videos, mientras lo que ustedes piden, las canciones que pidan y los conciertos que vamos dejando pendiente, vamos a ir viendo poco a poco, así para terminar de ver el concierto y así se pueda hacer un view en su canal y apoyar y así seguir apoyando. Ustedes, como siempre, tienen que ir a todos los canales de los artistas que estamos viendo para que ustedes conozcan también de cómo tocan, qué hacen, qué ritmo, si les gusta. Lo importante es conocer y luego comentar, dar like y compartir, ya saben, compartir a la nube y con eso ya hemos ayudado en mucho. Ahora sí vamos a escuchar el concierto a ver qué es lo que nos transmite. ¡Wow! Ha sido en la calle.
Alcohólica y ha llegado la hora de la destrucción. ¡Apaguen las luces! Tinku, Celia, seguro. ¿Qué puedo comentar de esta canción? Esta canción es interpretada en varias versiones por diferentes cantantes porque es una canción muy conocida en Bolivia, no sé si en otros países, y en este caso el grupo Alcohólica está tocando folk rock porque es una música folclórica con rock, por eso es folk rock. ¿Qué puedo decir de Alcohólica aparte de sus integrantes? En Alcohólica hay no me acuerdo, pero es un integrante asiático, Jaime Kawai, como en los Carcas, un japonés, Makoto Shishido, como en otros grupos también, Anata muy pronto voy a traer porque es un grupo también que hay japoneses y bolivianos em, que van tocando así y música que no es de su país, a lo que voy. Son músicas que no ven de dónde, a qué país perteneces o a qué cultura perteneces. Si te llega y te gusta esa canción de un país, lo tocas y lo disfrutas como hace Jaime Kawai y como hacen muchos artistas en otros grupos. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso les digo, la música no sabe de fronteras, no sabe de racismo, no sabe de nada. La música llega al corazón, no importa el género que se toque, si te llegó, llegó, eso es lo importante. La música es para aliviar los corazones, para hacer alegrar, para alegrarnos la vida. Más que todo esta canción de Celia es eso, es para alegrar la vida, que es una canción de amor y ustedes ya saben qué pienso del amor. Yo creo que no necesito cada vez recordárselo. Ustedes analicen la canción, saquen sus propias conclusiones y eso es lo más importante para cada uno. No anini llaqtamanchis kay alcohólicapi kay grupupi nisuman kay runas tantakunkuchaypi tiyan huk takiy runa Asiaman nisuman. Asiaman imarayku pay sutikun Jaime Kawai. Chanta nini imaraykuchis pay tokan kay hina munakuspa takiyninchista. Chayraykus nikichis kay takiy mana yachanchu ni racismumanta ni ima llaqtamantapis kay mayachanchu chay mana perqa kanchu perqa kanchu chay takiypi mana chayananpaq waq lugarespi waq llaqtasman nisuman imarayku takiy chamusunki sunquykiman chayri cosa takiyqa waqananchispas taqnikunanchis sunqusninchista
kusisqa kananchispaq, takirikunanchispaq, tusurinanchispaq, thunkurinanchispaq, chaypaq takiy, chayraykus tiyan chay chika género nisunman, kaytaq kay takiytaq sutikun folk rock, imarayku paykuna tokanku huk takiy folclore y rockwan, chayraykus sutikun folk rock. Chantapis nini, kay takiy munakuymanta qankuna yachankinchis, kay Celiaqa ashkha artistas takinku, tukuy imaynapi kaytaq takinku kay hinapi, imarayku wakin runasman kay hina género gustan, chayraykus takirinku. Qankuna yachankichisña imatachus t'ukuni kay umaypi munakuymanta, qankuna uyaritawan qankunapis t'ukurinchis chanta ninkichisman, imayna ruwankichisman qankuna kawsaykichispi kay takiy uyarispa. Kunan uyarinallapuni. Tú no más tienes la culpa seria para que esta vida sea Tú no más tienes la culpa seria para que esta vida sea Andando de brazo en brazo, Celia, cambiarlo con amor es Celia. Andando de brazo en brazo, Celia, cambiarlo con amor es Celia. ¡Viva Potosí! ¡Que viva! Decirles que las personas que están bailando ahí adelante, para aquellas personas que no conocen, son la danza de Tincus. Las monteras, las bufandas, todo lo que llevan en los pies, las chuspas, ¿cómo se llama? Las caitumedias, como se dice. Pero mi agradecimiento para ellos por haber preparado todo esto. Qankuna llaqtamas yachankichiña ima tusuychus, qankuna sumaqtaña Perumantapis yachankichiña ima sutikun, tinku sutikun. Una uyarisan kay takiy imatachus takimuwan. Cuatro tigres que iluminan con furores seguros. A ver de aquel ángel de bella reina. Las hojas que proyectan el brillo de los muros. Llama de ser, yo, el malae. Yo, like me. Yo,
amaré servir, te amaré servir. No, no, you're my life. You're right here. 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 Bueno, no sé el título de la canción la primera vez que escucho. Es español e inglés, según lo que he escuchado, porque no sé si ustedes lo han podido escuchar muy bien, pero yo no sé el título. Si ustedes lo saben, me gustaría que lo escriban. ¿Por qué les pido eso? Porque es la primera vez que escucho esta canción. En sí, seré muy sincera, no lo he entendido algunas partes muy bien, porque no lo escuchaba muy bien. No sé si les ha pasado lo mismo, pero aquellas personas que saben, me gustaría que lo comenten y así sucesivamente vamos a ir viendo también este concierto hasta terminar. Hasta aquí hemos visto este vídeo y ya la próxima voy a traer la segunda parte, esta es la primera, la segunda hasta terminar como hemos hecho de otros conciertos. También eh, hay varios artistas que ya han subido nuevos vídeos y así voy a ir subiendo sucesivamente todos los artistas y luego vamos a ir viendo los conciertos poco a poco también. Así vamos a ir terminando, viendo todos los conciertos y las canciones nuevas y las canciones que ustedes pidan. Hasta aquí, hasta otro vídeo. Alguna llaqtamashis uyarinkichman noqa sumaq uyarinichu charaykshina uyarimunas sumaq umay kayladuman hayladuman churarisarqani chantapis qankuna yachankichis imachu sutikun kay takiy cosachakaman qillqamuwankichisman chantapis nini ashka artistas wicharichimunkuña musuq videos qhawarinanchispaq. Noqa wicharichimusaq musuq videota chanta kay conciertos qhawarinallasuntaq hasta tukunanchiskama hina yanapasun. Chantapis nini tukuy artistas qhawanchis chayman riychis canales nima yanapamuychis takiy uyarikuychis 15 minutitu uyarikuychis imatachus shintikunkichis sunquykichis qillqariychis dar like chanta compartiychis chaywan yanapanchisña chay rantisanmanpis hina entrada conciertoman hina pagarisunman mana noqanchis paganchis pero chaywan pagasunman hina chantapis kay kamalla ima takiytachus uyarimunankichis mañamunkichisman linta apachimuychis o sino takiyta qillqimuychis chay takiy munani uyariyta o qhawayta chay no mas k'asaq chanta uyarisun kay kamalla waq video kamallaqtamanchis gente como siempre ustedes también los vídeos que quieran pedir envíen el link. ¿Por qué les digo envíen el link? A veces en el canal de los artistas no está esa canción y está en otros canales. Y yo puedo buscar y me sale variedad. Y si yo escojo una canción y por ahí no les gusta ese vídeo y han visto otro tipo de vídeo con la misma canción, es por eso que yo digo que envíen el link para que veamos la canción que realmente ustedes quieran escuchar. Y si no, pues me mandan el nombre y yo lo buscaré. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.